Gracias, hermanos. Siempre es un gozo, es un placer estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Si pueden ir a sus Biblias, al libro de Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. En cuanto lo tenga, hermanos, si se puede poner de pie, por favor. Y también, hermanos, si le puede poner un separador o ahí en ese pasaje, vamos a estar yendo otros versículos, pero vamos a estar regresando a este pasaje. Dice así la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. He titulado el nombre de esta predicación, El temor a Dios. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de congregarnos, para alabar tu nombre, Señor, también para escuchar tu palabra. Te pedimos, pues, Padre, que tú seas con nosotros en esta noche, que tú nos ayudes, Señor, a estar atentos a tu palabra, que también tu Santo Espíritu, Señor, a través de tu palabra pueda redarguir nuestros corazones, nos pueda edificar, Señor. Te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos, todo lo que se diga, Señor, sea para honrar y glorificar tu nombre. Te lo pido, pues, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Un hombre se encontraba en situaciones adversas que tuvo que entrar como siervo de un rey. Una de las características de este rey era que era un rey severo. Al principio, el trato entre el rey y el siervo era un trato formal, respetuoso, serio. Pero al pasar el tiempo, al pasar los años, este trato fue cambiando. Tenían un trato más amigable, un trato más de confianza. Tristemente, lamentablemente, esto hizo que perdiera el siervo la visión del rey. Este mismo trato hizo que el siervo perdiera lo que era el rey. En una ocasión, el siervo hizo una ocasión que perjudicaba el honor del rey, que deshonraba al rey, a lo cual el rey tuvo que castigar al siervo por tal acción. Pero antes de hacerlo, le preguntó por qué lo había hecho. A lo que el siervo respondió, porque la confianza me incitó a hacerlo. Qué importante, hermanos, es el no perder de vista y no perder la visión de quién es Dios. ¿Y cómo podemos saber quién es Dios? Estudiando las Escrituras. Es muy importante, hermanos, que no perdamos de vista quién es Dios. Muchas veces, como cristianos, como humanos, solemos inclinarnos a ciertos atributos de Dios. Nos gusta escuchar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, de la clemencia de Dios. Muchas veces, hermanos, nos inclinamos a estos atributos, pero es importante que estos atributos no nos quiten de vista quién es Dios. Hay algo que Dios exige y que no debe de cambiar, y es el temor a Dios. Pero primero quiero que veamos qué hizo Dios y que es por eso que Él pide temor. Versículo 12 dice así la palabra de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este primer punto se llama Dios hizo un pacto. Empieza el versículo 12 diciendo, ahora pues. Eso mismo, hermanos, conecta con el pasaje anterior. Recordemos que las escrituras pues fueron escritas de forma continua, sin separaciones, sin estos títulos. Y este mismo versículo lo conecta al pasaje anterior. Y en el pasaje anterior nos está hablando que Dios renueva el pacto. El pacto que Dios estaba renovando con el pueblo de Israel era el pacto de que Dios los haría entrar en la tierra prometida.
al pueblo de Israel. Esto lo vemos ahí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 11. Dice así: y me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posen la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Dios había hecho grandes cosas para que permaneciera el pacto. Las mismas escrituras evidencian que Dios es fiel a sus pactos. Vayamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto. Hermanos, esto vemos que Dios es fiel a sus pactos y lo vemos a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto y estaban a punto de morir por falta de comida, Dios les dio comida e hizo descender pan del cielo. Cuando el pueblo necesitaba agua, Dios hizo salir agua de una roca. Cuando el pueblo se veía amenazado por el ejército de Egipto, Dios hizo abrir un mar en dos para que su pueblo permaneciera, para que el pacto permaneciera. Dios cuidó, y es por eso la palabra de Dios que nos dice que Dios es fiel a sus pactos. Dios estaba cuidando al pueblo de Israel porque estaba cuidando el pacto. Aún, hermanos, ¿recuerdan cuando el pueblo hizo un becerro? Dios los castigó, pero no dejó morir a todos, sino que también dio la salvación, dio la cura, porque Dios es fiel a sus pactos. Vayamos, hermanos, a Éxodo. Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 14. Éxodo 14, 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Dios defendió a su pueblo. Aunque el pueblo muchas veces se enfrentó contra ejércitos más grandes, más poderosos, con mejores estrategias y con mejores armas, dice la palabra de Dios que Dios peleó por su pueblo. Todo esto, hermanos, Dios lo hizo para guardar su pacto, para permanecer su pacto con el pueblo de Israel. Si volvemos, hermanos, a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Conociendo todo esto, hermanos, Dios es fiel a sus pactos, Dios guarda sus pactos, Dios hizo todo para que el pacto permaneciera. Cuidó a su pueblo en el desierto, peleó por su pueblo, y es por eso que las Escrituras le hacen esa pregunta al pueblo de Israel. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, que era entrar a la tierra prometida. Y podemos pensar, hermanos, pero ¿eso a qué se liga a nosotros? Nosotros no estamos bajo ese pacto, nosotros no somos el pueblo de Israel, pero Dios también hizo un pacto con nosotros. Personalmente, hermanos, creo que este pacto es mayor. Nuestro Señor Jesucristo habló de este pacto. Vayamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 20. Lucas 22, 20 dice así la palabra de Dios: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.
No es y hermanos, cuando pensamos lo que Dios hizo para que el pacto permaneciera con el pueblo de Israel, es maravilloso. El pensar cómo les dio pan del cielo, agua de una roca, hizo abrir un mar en dos, peleó por su pueblo, es maravilloso pensar esto. Y no es por minimizar, hermanos, pero comparado con la sangre de Cristo, esto es diminuto. La sangre de Cristo es mayor. Y nosotros estamos bajo ese pacto. Cristo dijo, tomando la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nosotros, hermanos, entramos en este pacto cuando usted recibió a Cristo en su corazón. Usted entró en pacto con Dios. Y de igual manera, hermanos, Dios hizo todo lo posible para que en este nuevo pacto se llevara a cabo. La Trinidad, Dios Padre, cuidando al Señor Jesucristo que se encarnara, que creciera. Este pacto llevó, hermanos, que Cristo fuera abofeteado, humillado, lastimado, crucificado, y aún su resurrección eran parte de este nuevo pacto. Dios hizo todo lo posible para que este pacto se llevara a cabo. Y en este pacto, hermanos, usted no entró a una tierra prometida como el pueblo de Israel, pero usted pasó de la condenación eterna a la gloria eterna, de ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios. Nosotros estamos en un pacto con Dios cuando entramos, cuando le recibimos a Él. Y ahora, hermanos, volvamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Recordemos, hermanos, Dios había hecho grandes cosas a favor del pueblo de Israel para que permaneciera el pacto con ellos, la tierra prometida. Y le pregunta, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y ahora, hermanos, usted sabiendo que está en un pacto con Dios, que entró en pacto con Dios cuando le recibió, que Dios hizo todo lo posible, dio a su Hijo amado. Ahora las Escrituras le hacen esta misma pregunta a usted. En este caso era Israel, pero en este pacto es usted, con Dios. Si gusta, hermanos, puede poner su nombre. Ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y dice la palabra de Dios que temas a Jehová tu Dios. Y es el segundo punto que quiero que veamos, el temor a Dios. Versículo 13 y 14. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellas. Dios pide temor, pero ¿qué clase de temor? ¿O qué es el temor a Dios, para empezar? No quiero que me respondan, hermanos, pero pensemos, ¿qué es el temor a Dios? Bueno, en las Escrituras vemos dos clases de temor. En una es para sus hijos, que está pidiendo aquí el temor a sus hijos, que teman a Dios. Pero también el Señor Jesucristo habló otra clase de temor. Vayamos a Mateo capítulo 10. Versículo 28. Mateo 10, 28. Hablando el Señor Jesucristo, dice así la palabra de Dios, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Señor Jesucristo habla de un temor hacia Dios, hacia los incrédulos. Y este temor, hermanos, es un temor que debería de originar en ellos terror, miedo. Esta es una clase de temor, porque el Dios Todopoderoso, el Dios Santo, el Dios Justo, está airado en contra de ellos todos los días. Y esto les debe de originar en ellos temor a Dios. Pero Dios no nos pide esta clase de temor. Dios no nos pide miedo, Dios no nos pide terror, Dios nos pide temor.
Pero este temor es un temor reverente. Es un temor que está ligado a nuestra forma de vivir. Vayamos de nuevo, hermanos, a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Este temor es reverente, que está ligado a nuestra forma de vivir. Es por eso que dice, sino que temas a Jehová tu Dios, y de inmediatamente dice que andes en todos sus caminos y que lo ames. Vemos, hermanos, que Dios está hablando del temor e inmediatamente dice que andes, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, una forma de vivir. Debemos de temer a Dios porque Dios hizo todo. Dios hizo el pacto y ahora pide de nosotros temor. Debemos de temer a Dios por quien es Dios, el Todopoderoso. Debemos de temer a Dios porque Dios es un Dios santo que aborrece la maldad. Quiero que veamos, hermanos, algunos ejemplos de hombres y mujeres que temieron a Dios. Vayamos a Nehemías. Nehemías capítulo 5, versículo 15. Nehemías capítulo 5, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. Hermanos, aquí Nehemías está diciendo que antes de él hubo gobernadores que robaban al pueblo, gobernadores que se enriquecían a costa del pueblo, gobernadores que abrumaban el pueblo, gobernadores que aún sus criados abrumaban al pueblo. Y Nehemías tenía la misma posibilidad de hacerlo, pero dice la palabra de Dios que no lo hizo a causa de algo, del temor a Dios. A pesar de que los demás gobernadores habían hecho el mal, él no lo hizo, porque él temía a Dios. Quiero que veamos ahora, hermanos, ejemplos de mujeres que temieron a Dios. Vayamos a Éxodo, capítulo 1. Es el segundo libro de la Biblia. Éxodo, capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Aquí vemos, hermanos, otras mujeres, ahora en este caso mujeres que habían casi todos, si no es que todos conocemos esta historia, en donde el rey manda a las parteras a matar a todos los niños que le nacieran a las mujeres. Todos los niños los tenían que matar. Si era mujer, la podían dejar vivir. Y hermanos, pensemos que esto era algo que el rey mandaba. La persona más importante, más respetada, más poderosa terrenalmente, estaba dando una regla, un decreto a estas mujeres. Y es que mataran a los bebés varones. Desobedecer la autoridad, un mandato de un rey, podía costar la vida a una mujer. Pero estas mujeres prefirieron no matar a los bebés por una cosa. Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios. Sabían que el Dios al cual iban a ofender era superior al rey. Era infinitamente superior. Y no lo hicieron a pesar de que su vida estaba en riesgo por una cosa,
porque temieron a Dios. Estos personajes, hermanos, temieron a Dios. ¿Por quién es Dios? Y es cierto, hermanos, tenemos un Dios amoroso, misericordioso, clemente, abundante en gracia y amor. Pero que no nos pase, hermanos, lo que le pasó al siervo, que perdió la visión de con quién estaba tratando, con el rey. Y esto mismo le llevó a hacer cosas que le desagradaban al rey. No debemos de perder el temor que Dios nos pide. Vayamos a Hebreos, capítulo 12. Versículo 6. Hebreos 12:6. Dice así la palabra de Dios: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El temer a Dios, hermanos, nos ayudará a vivir de tal manera que agrademos a Dios. El temer a Dios nos va a ayudar a vivir, a no desagradar a Dios. Y esto mismo nos evitará la disciplina y el azote de Dios, porque esto es algo real, porque es palabra de Dios. Un predicador decía: el temor de Dios es una barrera en contra del pecado. Pero como esto tan importante muchas veces se ha desfigurado, muchas veces ha cambiado, muchas veces ha disminuido aún en sus propios hijos. Recuerda, hermano, temer a Dios es vivir de manera reverente a Dios. Y digo, hermanos, que ha disminuido porque ha visto casos en los cuales yo los he presenciado, que una persona está viviendo constantemente en pecado, constantemente. Es cierto, y yo como les digo a mis niños, a mis alumnos, todos pecamos, eso no tengan duda. Pero otra cosa muy diferente es que vivamos constantemente amando el pecado. Y como, hermanos, ha visto gente que vive de tal manera y vienen otros hermanos, otra gente, y a decirles: tenemos un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios clemente. Y hermanos, muchas veces disminuimos la importancia de temer a Dios. Yo he hablado con estas personas y les he hablado y les he dicho que busquen temer a Dios, que busquen agradar a Dios. Y sus respuestas son: ¿por qué? Si tengo un Dios amoroso. ¿Por qué? Si tengo un Dios misericordioso. Y hermanos, cómo el temor de Dios muchas veces ha disminuido, aún en sus propios hijos. Porque empezamos viendo el pacto de Dios con nosotros, porque quería que viéramos todo lo que Dios hizo, que es el pacto en la sangre de Cristo por nosotros. Él dio a su Hijo amado y pide de nosotros temor. Y acabamos de ver qué clase de temor, un temor reverente, que está ligado a nuestra forma de vivir. Pero hay algo muy terrible que puede pasar, y es la pérdida del temor a Dios. Versículo 15, ahí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 15. Si se da cuenta, hermanos, todos mis puntos los he sacado de este pasaje. Todos. Incluyendo la pérdida del temor a Dios. Versículo 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarte. Estas palabras, sin duda, hermanos, cuando yo las leía y las estudiaba, son realmente fuertes. El que Dios diga: solamente te amé a ti por el temor que tuvieron tus padres. Solamente me agradé de ustedes por el temor que tuvieron tu generación anterior. Veamos de quién se agrada Jehová.
Vayamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 34. Hechos 10, 34 al 35. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios se agrada del que le teme. Y es por eso que le empieza a decir a esta generación: yo me agradé por el temor que tuvieron tus padres. Solamente por el temor que tuvieron sus padres, Dios se agradó de ellos, de esta generación. De ahí es por eso que titulé La pérdida del temor de Dios. Como sus anteriores padres temieron a Dios, pero esta generación ya no estaba temiendo a Dios. Y esto, hermanos, me llevó a pensar que puede ser que tus padres teman a Dios, pero ¿qué pide Dios de ti? Puede que tus hijos teman a Dios, pero ¿qué pide Dios de ti? Puede que tu esposa, tu esposo teman a Dios, pero ¿qué pide Dios de ti? Dice en el versículo 1, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que temas a Dios. Qué trágico, hermanos, sería escuchar que Dios nos dijera estas palabras. Sin duda habrá sido fuerte para esta generación de israelitas el escuchar que solamente Dios los amaba por el temor de la generación anterior. Y qué trágico sería escuchar las palabras: solamente hubo temor en los demás, pero no en ti. Hermanos, cuando entramos en pacto con Dios, recuerden, el pacto es en la sangre de Cristo. Cuando nosotros le recibimos, nosotros confesamos algo. Vayamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 9. Romanos 10, 9. Dice así la palabra de Dios: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Cuando nosotros entramos en pacto con Dios, que es a través de la sangre de Cristo, nosotros confesamos que Jesús es el Señor, que Dios es el Señor. Y alguien, hermanos, puede pensar y decir: yo temo a Dios con toda mi vida. Yo temo a Dios, es el ser que más temo en esta vida. Yo tiemblo ante Dios. Pero muchas veces, hermanos, este temor es simplemente intelectual, un temor teórico, porque recuerde que el temor verdadero es reverente y está ligado a nuestra forma de vivir. La misma Biblia nos evidencia que cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando disminuimos el temor a Dios, pecamos. Vayamos a Proverbios, capítulo 8. Proverbios 8:13. Dice así la palabra de Dios: el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Si nosotros, hermanos, temiéramos a Dios, aborreceríamos el mal, nos alejaríamos del pecado. Pero cuando pecamos en contra de Dios, porque ese temor que dice aquí que el temor de Jehová es aborrecer el mal, ese temor se pierde. Dios hizo grandes cosas para que el pacto permaneciera, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos pregunta: ¿qué pide Dios de ti? Que temas a Dios.
Recuerda, hermano, cuando usted entró en pacto con Dios, que es a través de la sangre de Cristo, usted confesó que Jesús era el Señor. Y también Dios mismo hace otra pregunta a esto. Vayamos ahí a Malaquías. Malaquías capítulo 1. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 1, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues, soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, recuerda, hermanos, nosotros lo aceptamos como Señor, nosotros confesamos que Él era el Señor. Dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Muchas veces, hermanos, este temor se pierde. El temor a Dios, recuerde, es la barrera contra el pecado. Y a veces desaparece esa barrera que es el temor a Dios. Y es por eso que cedemos al pecado. Cuán trágico, hermanos, sería que Dios encontrara temor en los demás y no en nosotros. Qué trágico sería, hermanos, que esta pérdida del temor de Dios fuera en nosotros. Que Dios tuviera que decir, como le dijo a esta generación de israelitas, solamente los amé a ustedes porque encontré temor en sus padres. Porque en esta generación ya no había temor de Dios. Hermanos, qué importante es que cada uno de nosotros nos apropiemos del temor a Dios. Cuando nosotros entramos en pacto con Dios, no lo hicimos con el esposo, la esposa, con hermanos o con hijos. Fue algo personal con Dios. Entramos en pacto Dios y nosotros. Y por eso qué tan importante es que nosotros nos apropiemos del temor a Dios de manera individual. Pero este pueblo había perdido el temor a Dios. Como último punto, hermanos, quiero que veamos que Dios manda algo para resolver esto, la pérdida del temor. El último punto se llama circuncida tu corazón a su temor. Volvamos a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Circuncidad pues el prepucio de vuestros corazones. Dios manda al pueblo a circuncidarse. Es importante, hermanos, notar que Dios no manda al pueblo a una circuncisión física, una circuncisión del exterior, sino una circuncisión del interior, la del corazón. La circuncisión era necesaria para todos los descendientes de Abraham como una señal del pacto de Dios que hizo con ellos. La circuncisión, hermanos, era un ritual religioso que tenían los israelitas que implicaba una cirugía física en el hombre. Pero el pueblo, aunque tenía esta circuncisión, aunque tenía esta cirugía, aunque tenía esta circuncisión exterior, no temían a Dios. El pueblo fallaba a Dios porque tenían una circuncisión exterior y no la interior, la del corazón. Y es por eso que Dios manda a circuncidar el corazón, algo interno, porque a través de un corazón circuncidado, cambiado, transformado, es que iban a poder temer a Dios. Cristo mismo habla del corazón de este pueblo. Vayamos ahí a Mateo capítulo 15. Mateo 15, versículos 7 y 8.
Dice así la palabra de Dios: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo honraba de labios a Dios. Este pueblo de una o de otra manera buscaba honrar a Dios. Pero dice el Señor Jesucristo que su corazón estaba lejos de Dios. Y es por eso que Dios le manda al pueblo a circuncidar su corazón. Tenían la circuncisión exterior, la física, la que los identificaba con el pacto de la tierra prometida, pero no tenían circuncidado el corazón, y es por eso que no temían a Dios. Dios manda al pueblo que trabajaran en lo interior. Esto es para el pueblo de Israel, que circunciden su corazón. Pero también Dios mismo habla acerca de nosotros. Vayamos, hermanos, a Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 26. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 y 26. Dice así la palabra de Dios: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. En este pasaje, hermanos, habla de la futura restauración, cuando iba a venir el Señor Jesucristo. Y habla que Dios que quitaría de aquellas personas, de nosotros que hemos recibido a Cristo, nuestro corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. ¿Alguien sabe, hermanos, qué es un cardiólogo? Yo creo que sí. Muchos han de saber qué es un cardiólogo, ¿verdad? Es un doctor especializado en el corazón. Hace tratamientos para el corazón y, si es necesario, operaciones en el corazón. Esto es un cardiólogo. Pero, hermanos, cuando estudiaba esto, realmente fue maravilloso para mí personalmente. Porque Dios dice: quitaré de ti tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Piensa esto, hermano. Dios fue el cardiólogo celestial quien hizo una operación en tu corazón a través de su palabra. Dios fue ese cardiólogo que quitó de ti ese corazón de piedra y te dio un corazón de carne. Fue Dios el cardiólogo celestial. Este mismo corazón que Dios nos dio de carne es un corazón que puede temer a Dios. En el Antiguo Testamento Dios mandaba que ellos circuncidaran su corazón, pero aquí Dios nos da un corazón de carne que puede temer a Dios. Pero ¿por qué dejamos de temer a Dios? Porque nuestro corazón se aleja de Dios. Dejamos de temer a Dios porque, aunque Dios hizo una operación a corazón abierto a través de las Escrituras en nosotros decidimos no temer a Dios. Y es por eso que cedemos al pecado. Dios fue abundantemente bueno con nosotros también. Hizo un pacto con nosotros, que es a través de Cristo. Es un pacto sumamente grande y maravilloso, que personalmente es más grande que el que hizo con el pueblo de Israel, porque es a precio de la sangre de Cristo. ¿Y qué pedía Dios ahora de nosotros? Que temamos a Dios. Y aún eso, hermanos, Dios hizo una operación a través de su palabra en nuestro corazón. Nos dio un corazón de carne que puede temer a Dios.
Muchas veces, hermanos, nuestro corazón se ensucia, muchas veces nuestro corazón se aleja de Dios, deja de temer a Dios. Y nuestra petición, ya a manera de conclusión, debería de ser la misma que hizo David. Vayamos a Salmos 51. Salmos 51, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Usted entró en pacto con Dios, hermano, no se le olvide eso. Usted entró en pacto con Dios. ¿Qué pide Dios de usted? Qué trágico sería, hermanos, que usted le estuviera sucediendo lo mismo que le sucedió a esta generación de israelitas. Que Dios encontró temor en muchos, pero en ellos no. Y que Dios les dijo: solamente los amé por el temor que tuvieron sus padres. Piensa, hermano, todo lo que Dios ha hecho y responda a esa pregunta: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Vamos a orar. Dios y Padre Santo, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por ser el Dios quien eres para con nosotros. Dice tu palabra que tú no te avergüenzas de ser nuestro Dios. Gracias, Padre, porque eres un Dios amoroso, misericordioso. Que sin duda, Señor, necesitamos de ello para aún existir. Es tu gracia la que nos mantiene vivos. Pero, Padre, que tú nos ayudes a no perder la visión de quién eres tú. Un Dios que merece ser temido. Y como vimos, Padre, tú no nos pides un temor de miedo, un temor de terror. Nos pides un temor reverente. Gracias, Padre, porque tú hiciste en cada uno de nosotros en tiempos diferentes esa operación a través de tus escrituras, Señor. Nos quitaste nuestro corazón de piedra y nos diste un corazón de carne. Un corazón que puede temerte. Pero, Señor, muchas veces fallamos, disminuimos nuestro temor a ti y cedemos al pecado. Padre, pues ayúdanos que no seamos como esta generación de israelitas, que dejaron de temer a Dios. Nosotros entramos en pacto contigo, Señor. Tú diste a tu Hijo amado y ahora pides de nosotros temor. Ayúdanos, pues, Padre, en esto. Y así, en actitud de oración, dejo lugar a esto. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sí, es cierto, Dios ha amado tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, porque ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si hay alguien aquí que no se ha rendido a Cristo como su Salvador personal, que no ha creído en Cristo como su Salvador personal, temer a Dios va a significar creer que lo que Él dice acerca del juicio, que lo que Él dice acerca del pecado,
es cierto y que lo que Él manda a hacer al respecto, que es arrepentirse y creer en el Evangelio, es una orden que tiene que atender, porque si no lo hace, pagará las consecuencias. ¿Habrá alguien aquí que diría, la verdad, yo no he creído en Cristo como mi Salvador personal? Se ve en mi vida. En verdad, si pienso en esto, no se nota que haya habido un cambio en mi corazón. He hecho una profesión de fe, pero soy igual que una persona que no ha creído. Me comporto igual, salvo que vengo a una iglesia, pero no hay otro cambio. Pero hoy me doy cuenta que le tengo que temer a Dios porque Dios habla en serio, no está jugando, no está, no está fingiendo, está diciéndome algo que es serio. Y creo que necesito tomar una decisión. ¿Habrá alguien así que diría, yo la verdad, creo que necesito comenzar por ahí, con creer en Cristo como mi Salvador personal? ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Para todos los que ya decimos que conocemos a Cristo. La Biblia dice que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El buen juez por su casa empieza. ¿Por qué sigue habiendo cristianos que mienten? Cristianos que ignoran las escrituras, inclusive cristianos que hacen cosas terribles porque han perdido el temor a Dios. Y sí, es cierto, Dios es amor, es paciente, es misericordioso, pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembraremos, eso segaremos. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Él juzgará a su propio pueblo. El altar está abierto. Regresar al altar y decir, Señor, ayúdame a temerte. Dame ese temor santo que necesito para aborrecer el mal en mi propia vida. Señor, dame ese temor santo. Señor, perdóname porque he perdido el temor a ti. Porque me he burlado de tus atributos, pensando en el amor, en la misericordia, pero olvidando tu justicia y tu santidad. Perdóname. Mientras nuestro hermano toca el piano, el altar queda abierto. Es cosa seria, hermanos. Ahí en su lugar o aquí al frente.
Señor y Dios, te damos gracias en esta noche. Es fácil olvidar, es fácil no recordar. No es solamente una apreciación personal, es que en verdad el nuevo pacto, según tu palabra, es superior al antiguo. Todo el libro de Hebreos está dedicado a eso. Y si en el antiguo pacto olvidar el temor a ti trajo terribles consecuencias, en el nuevo no es diferente. Que no se nos olvide que a pesar de que somos salvos y que sí, vamos al cielo, horrenda cosa sigue siendo caer en manos tuyas. Tú das pago, disciplinas y azotas a quienes han entrado en pacto contigo. Y aunque tienen un fin, y aunque tienen un propósito, no temerte trae terribles consecuencias. Y seguramente cada uno de nosotros puede recordar el momento en que por falta de temor a ti hicimos algo que no debimos haber hecho. Pero quizás haya aquí algún cristiano o que profesa ser cristiano, que por falta de temor a ti está en donde no debe de estar, haciendo lo que no debe de hacer. Señor, que llegue a él, a ella, un temor tan santo que le lleve a rendirse a ti. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Bendice a su hermano que tomó el tiempo para predicarnos. Llévanos con bien a nuestros hogares. Cuídanos y que podamos congregarnos en tu nombre el próximo miércoles. Y empieza a preparar nuestros corazones para llegar el jueves, el viernes, a escuchar tu palabra, para que tú sigas haciendo esa obra de transformación en nuestro corazón que comenzó ese día en que creímos en nuestro Salvador. Gracias, Señor, te damos, te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.